Soy nieta de Fernando Mujica Arzoj, que fue asesinado el 6 de febrero de 1996 en San Sebastián, en pleno centro. Saliendo del despacho, él era abogado, y estaba con su hijo mayor, mi tío José Mari, y bueno, uno de los etarras agarró a mi tío mientras le pegaba un tiro en la cabeza a mi abuelo, y no tuve el privilegio de conocerle porque eso fue en febrero y yo nací en noviembre de ese mismo año. En casa nunca nos han hablado de este tema, del asesinato, no solo del asesinato, sino de la vida en el País Vasco bajo la amenaza de ETA. Yo me enteré por casualidad un día de verano, calculo que tendría 13 años más o menos, en el que pues, me encontré la puerta del salón cerrada, cosa que es muy rara en mi casa, y la abrí y de repente me encontré a mis padres en el sofá viendo la tele y en la tele estaba toda mi familia, mi abuela, mis tíos, en un juicio con cara pues, en fin, de fantasmas. Y entonces ahí pues, me llevé el shock y a partir de ahí pues, empecé a conocer un poco la historia. Y con los años sí que hemos ido pues preguntando, investigando, leyendo sobre la historia familiar, y es ahí cuando entendí por qué vivía en Madrid y no en San Sebastián, porque claro, yo nací en San Sebastián, mi hermano pequeño también, pero mis padres, pues después de todo esto, todavía teniendo que llevar escolta, todos todavía amenazados después de décadas con escolta, etcétera, etcétera, dijeron que, bueno, pues que suficiente y que nos íbamos a Madrid. Y nos vinimos cuando yo tenía 4 años y mi hermano 2. Y lo que sé de mi abuelo es todo muy positivo. Era una persona, al parecer, muy alegre. Bueno, era un cachondo mental, por lo que cuenta todo el mundo. Se dedicó a la política durante la etapa de la transición a la democracia en España y gestó y vivió pues un poco el relanzamiento del PSOE cuando todavía vivía Franco. Lo hacían desde la clandestinidad en Francia. Bueno, historias rocambolescas, escapaban pues de noche por el río a escondidas porque los partidos políticos estaban prohibidos en España, y pues, para tener todas estas reuniones en las que planificaban un poco pues cómo iba a ser el regreso tras la muerte de Franco y el paso a la democracia, etc. Y en el País Vasco, pues bueno, en el 84 matan a Enrique Casas, que era dirigente del Partido Socialista de Euskadi en Guipúzcoa. Y entonces es ahí cuando, pues básicamente, como esto es lo que hacían, cargarse a la oposición democrática que no era independentista, nacionalista, abertzale, pues iban quedándose sin personas que pudiesen pues, ponerse en primera fila de la política. Y decidió dar el paso y bueno, pues, tomó el puesto de Enrique Casas. Estuvo más o menos 10 años, en el 93 dejó la primera línea en política, él era abogado de profesión, y le matan en el 96 cuando ya no estaba ejerciendo públicamente la política. Era una persona con convicciones democráticas y de libertad muy fuertes, muy potentes, y venía de una historia familiar dramática de huida de Polonia por la persecución nazi durante el Holocausto, o sea que se sucede un drama tras otro en la familia. Entonces, bueno, pues tenía este convencimiento de que la política pues es esencial a la hora de determinar el rumbo de una sociedad, y en esa época sabían perfectamente lo que significaba dar el paso al frente y meterte en política en el País Vasco, porque ya estaban amenazados cuando ejercían sus trabajos, digamos, más normales, simplemente por ser demócratas en Euskadi, y ya pues metiéndote en política no te quiero ni contar lo que era la persecución. Mucho antes del atentado, bueno, como he dicho, toda mi familia estaba amenazada y todos iban con escolta y se sabía que iban a por él. De hecho, lo habían intentado antes,
y la forma en la que vivían era, pues básicamente cuando había una especie de señal de que podían ir a por él, pues hacías carambolas, pues de repente pues no aparecía por casa porque tenía que refugiarse en secreto en otro lugar y no podía avisar porque ponía a todos en peligro, ese tipo de cosas en las que, bueno, vives con miedo, no sabes dónde está tu marido o tu padre, en el caso de mi padre y de sus hermanos. Y además mi familia, como el entorno social sabía quién era mi abuelo, pues mi familia vivía completamente estigmatizada en San Sebastián. Estigmatizada quiere decir pues, que a mi abuela sus amigos de toda la vida pues, la dejaban de lado, le llegaban a decir que era amiga molesta, que era un concepto que utilizaban, pues que claro, es una persona que molesta porque saben que si te ven con esa persona, tú ya también pasas a estar un poco en la lista negra de ETA y de su entorno, ¿no? Ese era el estilo de vida, bajo el radar, bajo amenaza, bajo miedo y todo como en secreto, y con muy poca gente que daba la cara por ellos. Y después del asesinato, lo curioso es que todo siguió igual o peor. Entonces, ella seguía siendo amiga molesta, pues a lo mejor las señoras en el ascensor, cuando la veían entrar, se salían del ascensor para que ella subiera sola y que ni siquiera en un ascensor tener que cruzar palabra con ella. Después del asesinato, el día después y los días siguientes, amaneció la casa con pintadas horribles, pues de perro, de estas burradas que escribían, en fin. Y entonces, pues claro, en ese clima social, pues vivir lo que es vivir. También sé que, por ejemplo, cuando yo nací, como todavía estaban amenazados, pues me tenían que sacar a pasear a kilómetros de casa con escolta, como no, siendo un bebé, pues porque tenías que hacer siempre rutas distintas, en fin, pues te tenían todavía fichado. Como no solamente mi abuelo Fernando, sino su hermano Enrique estaban en política, en el Partido Socialista, pues mi tío Enrique también era una figura pública, con lo cual la familia no se escapaba de esa condición pues de ser gente notoria y que llamaba la atención en la ciudad, porque además es una ciudad muy pequeña. Entonces, pues bueno, este era un poco el estilo de vida. Ya, lógicamente, mis padres se hartaron, no nos querían criar en ese ambiente tan desagradable en el que a lo mejor tú vas al colegio, ellos no te lo quieren contar porque es algo tan duro, tan doloroso y tan injusto que pues, no es agradable, y mucho menos para un niño tener que pasar por el mal trago de entender por qué te han hecho eso, en fin. Entonces pues nos sacaron de ahí y a los años mi abuela ya también pues decidió que se iba y se vino a Madrid. Cuando voy a San Sebastián me siento como una extraña porque soy de ahí, nací ahí, mi familia es de ahí, pero no me han dejado vivir ahí, ser de ahí, etcétera, etcétera. Y lo que pasa es que es muy complicado llegar a procesar el hecho de que a ti y a tu familia, unas personas que son unos fanáticos que viven por y para una ideología completamente violenta, sangrienta, en fin, desagradable, alocada, sesgada, etcétera, etcétera, deciden, porque sí, porque tú no piensas como ellos y además ven que nunca vas a pensar como ellos, deciden unilateralmente matarte, acabar con tu vida. Esta persona es un obstáculo para nuestros fines políticos, nos lo cargamos. Y aun con todo, o sea, ellos te estropean la vida, a ti y a tu familia, por ser muy suave con el término, y encima todavía eres tú el incómodo. Eres tú todavía esa amiga molesta, esa persona con la que es difícil entablar una conversación en la calle porque sabes que está mal visto llevarse contigo, porque estás amenazado. Es como la paradoja de las paradojas. Tú no decides hacer el mal, sino más bien al contrario,
otra persona decide que tú eres el mal y te quita la vida y todavía no eres capaz de recibir el apoyo de la gente que te rodea. Entonces, claro, el problema es que eso no es solo una cuestión de la época. Eso yo lo veo hoy en día. Ahora estamos en 2024. Yo viví un año en San Sebastián en 2020 y yo no me sentía capaz de hablar con nadie de este tema. O sea, es una estigmatización social muy, muy, muy fuerte y muy arraigada porque nadie quiere hablar del tema, nadie quiere oír hablar, porque en el fondo subyace en el País Vasco que todo el mundo sabe que estuvo mal. Lógicamente estuvo mal matar, estuvo mal extorsionar, estuvo mal perseguir, estuvo mal todo el horror que cometía ETA, pero también estuvo mal no dar la cara a nivel social por la gente que sufrió esta persecución. Entonces hay un tabú en el País Vasco alrededor de este tema que a mí a lo que me aboca es a ir ahí y ser una extraña porque primero nadie quiere saber, nadie se molesta en preguntarme. Y si sacas el tema, lo que consigues es generar una incomodidad en tu interlocutor porque la gente no sabe ni qué decir. Entonces, sinceramente, me parece un drama, porque creo que las heridas que todo este terrorismo durante 50 años ha causado en la sociedad, no solo en la vasca, en la española, si no se habla, si no se tratan estos temas, esas cicatrices y esas heridas es muy difícil que se sanen. Yo no odio absolutamente a nadie. Yo no tengo problema y por eso ahora mismo estoy dando testimonio en contar lo que se nos ha hecho, porque yo no tengo nada de lo que esconderme, al revés. Mi familia se jugó la vida por este país, a sabiendas de lo que había, y lo que había es pues que te iban a por ti y fueron a por nosotros y mataron a mi abuelo. Entonces, no tener la capacidad a día de hoy en el País Vasco y Navarra de hablar de estos temas de manera sosegada y poniendo sobre la mesa lo que estuvo mal y lo que sigue estando mal, es un problemón. Yo diferenciaría dos mensajes. Uno, dirigido a las personas, digamos, un poco de la edad de mis padres o que tienen hijos que vivieron el terrorismo en primera persona, o sea, que vivían durante esa época y saben lo que fue de primera mano. Mi mensaje para ellos sería: contadlo, hablad de ello, contadlo en casa, contádselo a vuestros hijos, porque de lo contrario lo que va a pasar es que va a venir otra persona a contar su versión, que será maliciosa, sesgada y con intenciones las mismas de antes, pero por otras vías, y entonces llegará un momento en el que cuando esa generación quiera salir a la palestra y decir a sus hijos: oye, que esto que te han contado no fue así, sino así, a lo mejor es demasiado tarde. Y a lo mejor se arrepiente toda la gente que lo ha vivido y que no se molesta en hablar del tema una vez haya pasado el tiempo y la versión que se establezca sea una que no apetezca, o que no proceda, o que sea injusta, etcétera, etcétera. Ese mensaje para los padres y las personas que lo vivieron. Y por otro lado, mi mensaje para la gente, pues digamos más de mi edad o de mi generación, gente más joven que no lo vivimos en su día, en mi caso lógicamente conozco el asunto sobradamente, pero claro, yo puedo entender que una persona joven no sepa de esto si en su casa no se lo han contado y en el colegio tampoco, porque los datos en el País Vasco son atroces. O sea, apenas en el 20% de los colegios en el País Vasco se menciona el terrorismo. Y luego otra cosa es cómo se menciona el terrorismo, qué terrorismos, de qué se habla, cómo se... O sea, es lógico que la gente joven no lo sepa. Entonces, mi mensaje para la gente joven sería: moléstate en informarte, sobre todo los que viven ahí, porque tienen... diría aún más derecho a saber, porque el daño que se ha hecho en esa tierra, no solo en España, pero concretamente en esa tierra, es terrible. Tienen derecho a saberlo, a saber la verdad, y por otro lado, que se molesten en hacerlo, porque de lo contrario, lo que pasa siempre es que la historia se repite. Vendrá otro grupo de personas que ya existen y empiezan a formarse, y hay grupos ya de jóvenes que van por la misma línea de
discursiva de lo que fue ETA, de alabar todos los asesinatos, toda la etapa de terrorismo, etcétera, etcétera, que vengan y defiendan la violencia y la ejerzan, y entonces, por no saber lo que hubo y lo que fue, una persona que ignora todo esto quedará completamente indefensa ante lo nuevo que esté por venir, que vaya en contra de lo que realmente deseamos todos, porque que a nadie le vendan la moto de que la violencia justifica ningún fin político y de que la violencia te puede llevar a donde tú quieres, porque la violencia donde lleva es al cementerio, que es lo que vivimos nosotros. Tener que ir al cementerio cada año a honrar a mi abuelo es una situación muy desagradable. Y no es una situación desagradable solamente para mí o solamente para uno de los bloques de pensamiento dentro de grupos de personas. Es una situación desagradable para todo ser humano, porque nadie quiere enterrar a un ser querido porque otra persona ha decidido que ese ser querido no merecía vivir. Entonces, si no te informas, si no te molestas en saber, lo que puede pasar es que alguien vendrá con su discurso agresivo, violento y sectario y te convencerá de algo que en ningún caso estuvo, está ni estará bien. Y mi objetivo, lógicamente, es que esto no se repita para que nadie tenga que pasar por el horror familiar que ya adelantamos los que lo padecemos, que no beneficia absolutamente a nadie. O sea, nadie quiere estar en mi situación. Nadie quiere tener que estar delante de una cámara contando que han matado a un ser querido porque pensaba distinto a otro en este país. Nadie. O sea, estás mucho mejor viviendo tu vida tranquilo, siendo feliz, libre, pudiendo ir a votar tranquilamente a quien quieras y no a quien te obligan porque si no te van a matar. O sea, es de perogrullo.